Historias de Jack. Empezamos. Si alguna vez encuentras una transmisión en directo con fondo negro y silencio absoluto, sal antes de que empiece la música. Esta historia no es mía. Yo solo fui el testigo, el espectador, el cobarde que no supo mirar a otro lado. Todo comenzó en octubre de 2019, una de esas madrugadas en las que el sueño no llega y la mente empieza a jugar contigo. Llevaba varias semanas metido en foros de la Deep Web. Nada nuevo. Lo hacía desde hace años, pero cada vez necesitaba algo más crudo, más enfermizo, más real. Buscaba lo que otros no se atreven a mirar. Durante esas noches había visto de todo. Vídeos gore con edición barata, torturas falsas con actores ridículos, supuestos rituales satánicos en sótanos que parecían decorados de Halloween. Todo teatral, todo falso. Me decepcionaba ver lo fácil que era fingir el horror, hasta que encontré sombras del código. El nombre apareció en un hilo olvidado de un foro ruso, enterrado entre enlaces rotos y spam. El acceso requería una clave que se renovaba cada hora. Logré entrar gracias a una herramienta que capturaba scripts antes de que el sitio se autodestruyera. Ya eso me pareció raro. La página era simple. Fondo negro, tipografía roja, nada de menús, ninguna imagen. Solo un texto en el centro de la pantalla. Transmisión en directo, nivel 2. Accede bajo tu propia voluntad. No hay vuelta atrás. Nada más. Ni advertencias legales, ni botón de cerrar. Solo un enlace en gris. Entré. La carga tardó más de lo normal. Pantalla negra, silencio. Y luego, una melodía. Suave, distorsionada, como una caja de música oxidada tocando una canción que alguna vez fue dulce. Ahora, solo daba miedo. La imagen se encendió. Cámara fija, plano general. Una sala rectangular, de hormigón sin pintar, sin ventanas. Una sola luz blanca colgando del techo, parpadeando. En el centro, una silla metálica atornillada al suelo. Y atado a ella, un hombre. Tendría unos 40 años. Desnudo de cintura para arriba, cabeza baja, el cuerpo cubierto de cortes antiguos, cicatrices. No se movía, no emitía sonido. A su lado en el suelo, una jaula pequeña. Dentro, una rata gris, de ojos brillantes, olfateando el aire, inquieta. Durante varios minutos no pasó nada. Solo el zumbido del fluorescente y la melodía rota. Yo estaba hipnotizado, y entonces alguien entró en escena. Alto, delgado, vestido con una bata quirúrgica de color verde oscuro, casi negra por la sombra. Llevaba máscara de soldador, guantes gruesos y botas de seguridad. No dijo nada. Se movía con precisión. No miró a cámara, tampoco al hombre, como si fuera un procedimiento médico. Colocó la jaula sobre el pecho del sujeto. La examinó, luego la levantó y la aseguró contra su rostro con 2 correas negras, una a cada lado de la cabeza. Quedó bien ajustada, sin espacio, y entonces sacó el soplete. Un soplete manual, de propano, azul intenso, brillante. Lo encendió y lo dirigió hacia la parte trasera de la jaula. Al principio no entendí. Pensé que solo quería asustar, simular. Pero número. El metal comenzó a ponerse rojo. La rata chilló, golpeó las rejas, olfateó desesperada buscando salida. Solo tenía un camino, hacia adelante, hacia el rostro. Y entonces ocurrió. Primero un leve sacudón del hombre, luego un grito, pero no un grito humano. No de dolor, un aullido seco, grave, como si le arrancaran algo desde dentro. La rata comenzó a morder. Yo no podía moverme, no podía ni parpadear. Era como si la escena me sujetara por el cuello. Vi la piel abrirse, sangre, dientes de rata manchados, un ojo estallar, un pedazo de mejilla colgando. Vi los dedos del hombre temblar. Intentó liberarse, pero estaba bien sujeto. Sus piernas se movían como si intentaran correr en el aire. El tipo de la bata no hizo nada, solo observaba. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. No grité, no lloré,
Solo sentí un silencio brutal en la cabeza, como si mi cerebro se apagara para no entender lo que veía. Pasaron quizás 5 minutos, cuando la rata emergió por un costado del rostro, ensangrentada y jadeante. El hombre ya no se movía. Su cara era una masa de carne rota. El tipo retiró la jaula, limpió la sangre con una toalla blanca que terminó empapada, y se fue, como si acabara de terminar una rutina cualquiera. La cámara quedó fija, imagen estática, oscuridad, hasta que apareció el chat. No lo había visto antes. Era como si solo se activara cuando terminaba la sesión. Decenas de usuarios conectados. Algunos escribían cosas como: buen trabajo, nivel 2 ha aprobado. Poca reacción. La próxima con niños. ¿Se aceptan sugerencias para el siguiente rostro? Uno simplemente dijo: él nos está mirando. Y acto seguido, alguien respondió: y ahora nosotros también le miramos a él. Fue entonces cuando me di cuenta. La cámara de mi portátil estaba encendida, aunque yo nunca la había activado. Me levanté de golpe, cerré todo, apagué el router, me encerré en el baño. No dormí, no comí. Pasé la noche entera temblando. Pensé que al día siguiente lo olvidaría, que todo había sido un montaje. Pero entonces, al revisar mi correo, vi un mensaje sin asunto, sin remitente, solo una línea: sabemos que miraste. Y una foto adjunta. Era yo, viendo la transmisión, reflejado en la pantalla. Una semana después volví a intentarlo. A pesar del miedo, a pesar de la advertencia, la web ya no existía. El dominio daba error, ni rastro en ningún foro, como si jamás hubiera estado ahí. Busqué en cachés, en copias espejo, incluso en servidores Onion alternativos. Nada. Todo desaparecido. Pero ya era tarde. No se trataba de si yo quería seguir viendo. Ellos ya me estaban mirando. Todo empezó con ese correo. Sin asunto, sin remitente. Solo una frase: sabemos que miraste. Y la imagen. Yo, sentado frente a la pantalla, captado desde mi propia webcam, congelado, reflejado, como si alguien hubiera estado al otro lado, grabando mi reacción. Ese mismo día desconecté todo, tapé la cámara, quemé el portátil, literalmente. Lo metí en una bolsa con alcohol y lo prendí fuego en la terraza. Ni siquiera me dolió perderlo. Durante días viví en paranoia. Cualquier sonido en la casa me sobresaltaba. Cerraba todas las puertas con seguro. Dormía con un cuchillo debajo de la almohada. Hasta que llegó el paquete. Pequeño, sin remitente, no pesaba nada. Dentro había una jaula, igual a la del vídeo, pequeña, metálica, vieja, vacía. Pero en la base, una mancha roja, seca. Me quedé paralizado. Salí corriendo. Fui a la policía. Mostré el paquete, la imagen. Conté todo. El oficial que me atendió intentó disimular su cara de: esto es cosa de un loco. Me dijo que no podían rastrear la procedencia del paquete, que probablemente era una broma de mal gusto. Pero cuando otro agente, más veterano, se acercó y vio la jaula, palideció. Se la llevó aparte. Volvió 5 minutos después y me pidió que olvidara el tema, que no hiciera ruido, que no volviera a navegar por ahí abajo. Pero lo más inquietante fue lo que murmuró mientras se iba. He visto esto antes, hace años. Pensé que ya no hacían este tipo de cosas. No volví a tener respuestas. Pasaron semanas. Parecía que todo se calmaba, hasta que empecé a notar pequeñas cosas. Un día, al encender el móvil, la cámara frontal parpadeó una vez sin motivo. Otro día, el microondas comenzó a sonar a las 3:33 de la mañana, solo. Y luego, los sobres. Primero uno con unos pelos negros dentro, humanos, gruesos. Luego otro con un trozo de cinta adhesiva manchada de lo que parecía sangre. Más tarde una pequeña pinza quirúrgica, oxidada. No había mensajes ni amenazas, solo los objetos, como si fueran piezas de un puzzle macabro. O señales. Preparación. La paranoia se convirtió en rutina. Me mudé 3 veces. Cambié de nombre en redes.
Tapé todas las cámaras con cinta. Vivía como si cada día fuera el último. Y en cierto modo, lo era. Hasta que ocurrió lo peor. Una madrugada, a las 3:41 exactamente, se cortó la luz en casa. Todo quedó en silencio. Y entonces, el portátil, uno nuevo, recién comprado, se encendió solo. Pantalla en negro. Y luego, la caja de música. La misma melodía del primer vídeo. Lenta, desafinada. Me acerqué, temblando. Una nueva transmisión estaba cargando. Esta vez no había sala de tortura. Era una habitación pequeña, reconocible. Mi habitación. La cámara no era la mía. Era otra, como si estuviera colocada en una esquina del techo. Y allí estaba yo, dormido, en directo. Moví la mano frente al portátil y en la transmisión me vi moviéndome con unos segundos de retraso. Era real. Me estaban grabando desde dentro. Salté de la silla. Revisé cada rincón, las lámparas, los enchufes, los detectores de humo, y entonces lo vi. Un pequeño punto negro incrustado en el marco del cuadro encima de mi cama. Una microcámara. La arranqué, pero no la rompí. Solo la sostuve en la mano. Y dije, ¿qué coño queréis? Durante segundos nada. Silencio. Y entonces, un mensaje apareció en la pantalla. Ya eres parte del experimento. Nivel 3 está en camino. Desde entonces, cada noche duermo con cuchillos en la puerta. No tengo móvil, ni internet fija. Me conecto desde cafés, con VPN tras VPN. Pero ellos siempre encuentran la forma. Y la peor parte es que ya no siento miedo, solo resignación. Como si yo fuera solo otro número, otra cara más en su archivo. A veces me pregunto si el tipo de la máscara me eligió, o si simplemente yo fui el único idiota que no apartó la mirada. Y entonces recuerdo a la rata, la desesperación de un animal acorralado, el instinto de supervivencia a cualquier precio. Y lo entiendo todo, porque al final somos eso, animales enjaulados, mirando pantallas, hasta que un día la pantalla nos devuelve la mirada. Si te ha gustado esta historia, suscríbete para más relatos reales de la Deep Web. Y recuerda, hay transmisiones que solo deberían verse una vez, y hay otras que no deberían verse nunca. Si has llegado hasta aquí, es porque también has mirado. Suscríbete si quieres más historias que no todos se atreven a contar. Deja tu like si sobreviviste a esta, y cuéntame en los comentarios, ¿cerrarías tú la transmisión o seguirías mirando? No sabes realmente a quién le estás comprando hasta que es demasiado tarde. Esto es algo que me pasó a mí y a mis amigos, Dani y Clara, hace poco más de un año. Todo comenzó con una mezcla de curiosidad y arrogancia, pensando que detrás de una pantalla estábamos protegidos de cualquier peligro. Craso error. Dani fue el primero que nos habló de la Deep Web. En el campus universitario, entre risas y alguna copa, nos contó que había descubierto un mundo donde se vendía de todo, pero de verdad sin filtros. Drogas, armas, documentos falsos, datos personales robados. Un universo paralelo a Internet, oscuro y sin reglas. Nos habló de foros secretos, mercados online que parecían sacados de películas, con vendedores que operaban como si nada ni nadie pudiera detenerlos. Al principio, ni Clara ni yo queríamos meternos en eso. Nos parecía peligroso, una locura. Pero Dani insistía, hablaba de cifras ridículas, de productos calidad premium y sobre todo de esa sensación de estar accediendo a algo prohibido, casi exclusivo. Esa mezcla de miedo y adrenalina nos atrapó. Un día en la habitación de Dani, con las luces bajas y la pantalla del portátil iluminando sus caras, nos mostró cómo acceder. Aprendimos a usar Tor, el navegador que esconde tu IP y te mete en esa red oculta. Nos enseñó a crear wallets para bitcoins y a movernos con cuidado entre enlaces y foros que parecían sacados de la Deep Web de verdad. Nombres extraños, menús crípticos, avisos para no hablar con nadie fuera del sistema. Pasaron horas buscando,
vendedores que parecían confiables y otros que no, perfiles llenos de valoraciones positivas y otros con reputaciones sospechosas. Dani tenía una intuición que nos hizo confiar en uno: el alquimista. Su nombre daba un aire siniestro, pero tenía cientos de ventas, comentarios que decían cosas como envío rápido, producto de calidad o transacción sin problemas. Decidimos probar con algo pequeño para no arriesgar mucho. Compramos MDMA, esa droga que supuestamente daba buen rollo, energía y te hacía sentir invencible. Dani hizo la transferencia con bitcoins y en poco tiempo nos enviaron un código para rastrear el pedido en la Deep Web. Esperamos. Días. 1, 2, 3. El paquete no llegaba. La incertidumbre empezó a crecer y con ella el miedo. Dani insistía en que era normal, que ese mundo funcionaba con retrasos y que debíamos ser pacientes. Pero un mensaje nos hizo dudar aún más. Al cuarto día, recibimos un mensaje privado en el foro. Era anónimo y decía simplemente: no todo lo que brilla es oro en la Deep Web. Cuidado con en quién confiáis. La frase se clavó en nuestra mente como un puñal, pero la impaciencia pudo más y decidimos seguir adelante. Finalmente, el paquete llegó a casa de Dani, pero sin ninguna etiqueta ni remitente. Solo una pequeña nota manuscrita en papel arrugado. Cuidado con en quién confías. Al abrir el paquete, nos encontramos con un polvo blanco, aparentemente puro. Parecía auténtico. Dani, seguro de que era una oportunidad única, decidió probarlo esa misma noche. Yo y Clara nos quedamos en la habitación, esperando a que terminara la prueba. Pero lo que vino fue aterrador. Esa noche, Dani empezó a comportarse de forma extraña. Hablaba solo, balbuceaba palabras incoherentes y de repente soltaba una risa nerviosa, casi macabra. Su mirada no era la misma, como si alguien más estuviera controlando su cuerpo. Al despertar, no recordaba nada. Solo nos decía que se encontraba raro, mareado, confundido. Pensamos que era un efecto normal de la droga, un mal viaje temporal. Pero no fue así. A los días, Dani se volvió esquivo, desconfiado, paranoico. Empezó a desaparecer por horas, a recibir llamadas y mensajes que ocultaba. La relación con Clara y conmigo empezó a romperse. Una noche me confesó que sentía que alguien le seguía, que había personas observándole, incluso dentro de su propia casa. Yo no le creía al principio, pero poco a poco empecé a notar cosas raras. Luces que se encendían solas, sonidos en el pasillo y mensajes misteriosos en su móvil que desaparecían al instante. Intentamos buscar más información sobre el alquimista en la Deep Web, pero su perfil había sido borrado. No solo él, también sus mensajes y cualquier rastro de contacto. Empezamos a indagar en otros foros y vimos que no éramos los únicos. Había gente contando historias similares: paquetes adulterados, desapariciones, locura, amenazas, un horror que nos superaba. La Deep Web, esa puerta que habíamos abierto con curiosidad, se estaba cerrando tras nosotros, con algo oscuro y peligroso acechando dentro. Después de que Dani empezara a comportarse de forma extraña y desapareciera por horas sin dar explicaciones, intentamos rastrear al vendedor, el alquimista, en la Deep Web. Pero no hubo suerte. Su perfil, sus mensajes, las valoraciones, todo había sido borrado de golpe, como si alguien hubiera decidido que nunca existió. Aquella desaparición coincidió con algo mucho más oscuro. Empezamos a descubrir, casi por casualidad, que no éramos los únicos atrapados en ese juego macabro. En otros foros aparecían relatos espeluznantes de personas que también habían comprado a ese tal alquimista. Episodios de locura extrema, psicosis, ataques violentos e incluso desapariciones misteriosas. Una noche, mientras trataba de recopilar información para protegernos, recibí un correo electrónico sin asunto ni remitente. El mensaje era corto, seco y aterrador. No sigas investigando o pagarás el precio. Sentí un frío que me recorrió toda la espalda. Abrí un archivo adjunto y, para mi horror, contenía varias fotos, imágenes de mí mismo caminando por la calle
captada sin que me diera cuenta. El sentimiento de invasión fue absoluto. ¿Quién me estaba vigilando? ¿Cómo sabían dónde estaba? Empecé a notar señales extrañas a mi alrededor, coches que pasaban varias veces por la misma calle, sombras moviéndose detrás de las ventanas, teléfonos que vibraban con llamadas sin respuesta. No podía dormir, el miedo me tenía preso. Clara, que también había participado en esta locura, comenzó a recibir mensajes similares, fotografías tomadas desde ángulos imposibles, frases crípticas que parecían advertencias. No estás seguro. Ellos te miran. Aléjate o serás el siguiente. Poco a poco, el miedo se transformó en terror. Una noche, Clara desapareció sin dejar rastro. Había dejado una nota en su habitación, escrita con letra temblorosa. Si me pasa algo, no sigáis buscando. La policía no encontró pistas, ningún testigo, ninguna llamada o señal que explicara su desaparición. Para nosotros fue como si la tierra se la hubiera tragado. Danny, hundido en la paranoia, dejó de contestar nuestras llamadas. Se encerró en casa, transformado en un ser que temía hasta su propia sombra. Decía escuchar voces y sentir presencias que nadie más podía ver. Nos advertía que ellos estaban cerca, que vigilaban cada uno de nuestros movimientos. Yo intenté mantenerme firme, mantener la cabeza fría, pero poco a poco la realidad comenzó a desmoronarse. Recibí otro mensaje, esta vez con un vídeo adjunto. En la grabación se me veía dormido en mi cama. Alguien había entrado en mi casa, había estado allí sin que yo lo supiera. La sensación de vulnerabilidad fue absoluta. Empecé a sentir que no tenía control de nada, que cada paso que daba era observado, medido y utilizado en mi contra. Decidí entonces alejarme de todo aquello. Borré cualquier rastro, eliminé las cuentas y prometí no volver a acercarme a la Deep Web ni a nada que se pareciera. Pero ya era demasiado tarde. La paranoia se había instalado para quedarse. Las noches se llenaron de sonidos que no podía explicar, golpes en las paredes, susurros a través de la ventana, pasos en el rellano. Varias veces encontré objetos fuera de lugar en casa, señales claras de que alguien había estado allí. A veces, al mirar por la ventana, veía un coche viejo estacionado en la esquina, con las luces apagadas esperando. Y a veces, sin saber cómo, mi móvil vibraba con un mensaje vacío, como si alguien quisiera recordarme que me están observando. La Deep Web no es un lugar para curiosos ni para aventureros ingenuos. Allí no hay monstruos ni fantasmas, sino personas reales, calculadoras y crueles, capaces de manejar vidas como si fueran piezas de un juego. No puedes fiarte de nadie, porque detrás de cada pantalla puede esconderse un enemigo que sabe dónde vives, qué haces y qué temes. Y lo más aterrador de todo es que no sabes si ellos están realmente al otro lado de la pantalla. O quizás están mucho más cerca de lo que te imaginas. Desde entonces he cambiado. He perdido amigos, he perdido confianza y, lo peor, he perdido la seguridad de que alguna vez podremos escapar de esta pesadilla. Si estás pensando en adentrarte en ese mundo, piénsalo 2 veces, porque a veces lo que buscas no es la curiosidad que te promete la Deep Web, sino el miedo que puede destruirte. Lo que vas a escuchar no es un cuento, es la verdad más oscura que me persigue cada noche, desde que abrí ese maldito juego en la Deep Web. Nunca pensé que un simple juego online podría arrastrarme hacia un abismo del que sería imposible salir. Mi amigo Sergio y yo siempre habíamos sido curiosos, exploradores de lo extraño y oculto en Internet. No nos bastaban los juegos comunes. Buscábamos algo distinto, underground, peligroso. Y una noche, esa búsqueda nos llevó a un sitio de la Deep Web que no olvidaré jamás. Sergio me escribió justo a las 10 de la noche, cuando la ciudad ya dormía y solo los más inquietos navegábamos en las sombras de la red. Me dijo que había encontrado un juego, pero no uno normal. No había reseñas, ni foros, ni vídeos en YouTube. Solo un nombre, el juego del último nivel. Según él, nadie sabía quién lo había creado ni cómo había llegado hasta allí. Lo único claro era que era diferente, y que supuestamente
Había gente que había desaparecido después de jugarlo. ¿Desaparecido? ¿Cómo? ¿Es una broma?, le pregunté, tratando de contener la inquietud que me empezaba a crecer en el pecho. No lo sé. Solo sé que no es como otros juegos. Parece que sabe cosas de ti, como si te estudiara. Quise pensar que era exageración, que Sergio se había dejado llevar por alguna historia macabra de la Deep Web, donde abundan los mitos y leyendas urbanas. Pero me envió un enlace para descargarlo. Un archivo pequeño, casi insignificante, con una extensión rara, nada convencional. Tenía un aura inquietante, como si dentro de él hubiera algo esperando ser despertado. Durante días preparé todo para no ser detectado. VPNs, redes encriptadas, navegadores especiales. Nos aseguramos de que nadie pudiera rastrearnos. Esa mezcla de miedo y excitación me mantenía despierto. Descargamos el archivo simultáneamente, y cuando Sergio me dijo, «Estoy listo», no dudé en abrirlo. La pantalla se tornó negra, y luego apareció una ciudad pixelada, oscura, sin colores vivos. No había menús, ni opciones, ni instrucciones. Solo un avatar, uno que claramente era nuestro reflejo, y un único objetivo: llega al último nivel. No había forma de salir del juego, o eso parecía. Lo más inquietante era la ciudad. Caminando con el avatar, reconocí calles, plazas y edificios que estaban justo fuera de mi ventana. La casa de Sergio, la tienda de la esquina, la universidad. Era como estar atrapado en una versión distorsionada de nuestra realidad. Los primeros niveles eran inquietantes, pero nada terrorífico. Sin embargo, a medida que avanzábamos, algo empezó a cambiar. El juego comenzó a mostrar detalles sobre nuestras vidas personales, secretos que nadie podía saber. Aparecieron fotos nuestras, recuerdos que solo Sergio y yo compartíamos, conversaciones que habíamos tenido en privado. El punto de quiebre llegó cuando apareció un jugador llamado Sombra en el chat interno. Nadie más parecía conectado, solo esa misteriosa figura que nos enviaba mensajes crípticos. «No vuelvas atrás. Cada nivel cuesta más de lo que imaginas. No confíes en nadie». Sergio y yo nos miramos incrédulos, intentando reírnos de aquello, pero la tensión crecía. Intentamos cerrar el chat, pero el nombre seguía ahí. Sus mensajes llegaban sin cesar. Un día, mientras jugaba solo, el juego comenzó a mostrar imágenes en directo de mi habitación. Era imposible. Mi ordenador no tenía cámara activa, ni permisos para grabar. Sentí que alguien me vigilaba, alguien dentro o fuera del juego. Intenté apagar el PC, pero la pantalla se congeló con un mensaje aterrador. «¿Quieres salir? No podrás». El miedo me paralizó. Apagué la corriente de la regleta y me tumbé en la cama con el corazón latiendo a 1000. No dormí esa noche. Sergio comenzó a cambiar. Se volvió nervioso, paranoico. Recibió una llamada anónima a las 3 de la madrugada. Una voz distorsionada que no decía nada claro. Solo repetía frases sin sentido, pero con un tono amenazante que helaba la sangre. A la mañana siguiente, su archivo del juego había reaparecido en el escritorio, intacto, como si nada hubiese pasado. Había intentado borrarlo varias veces, pero siempre volvía. Me contó que había empezado a notar sombras moviéndose al borde de su visión, ruidos en la casa cuando estaba solo. Por mi parte, empecé a notar que el juego influía en mi realidad. Empecé a encontrar pequeñas notas en papeles que no recordaba haber escrito, con mensajes crípticos. En el móvil aparecían notificaciones extrañas, enlaces, advertencias. El juego parecía un ente vivo, capaz de interactuar conmigo fuera de la pantalla. Cada vez que entraba, la ciudad virtual se hacía más real, más oscura. Los personajes no jugaban, solo observaban, y Sombra se hacía más insistente. Una noche, mientras jugaba en casa de Sergio, oímos golpes en la puerta, como si alguien intentara entrar. Cuando abrimos no había nadie, pero en el suelo, pegada con cinta, había una nota que decía: «El juego ya os tiene». Nos miramos sin saber qué hacer. La puerta no tenía cerradura forzada, no había señales de entrada, pero la nota estaba ahí, tangible, real. No era solo un juego, era una trampa, y nosotros éramos las presas.
Desde aquel día en que encontramos la nota en la puerta, todo empezó a empeorar. Sergio ya no era el mismo. Sus ojos reflejaban un miedo que no podía explicar. Decía que sentía que alguien o algo estaba dentro de su casa, observándole en silencio. Él, que siempre había sido escéptico, empezó a tener pesadillas recurrentes, sueños en los que la ciudad del juego aparecía distorsionada, llena de figuras oscuras que lo perseguían sin descanso. Una madrugada, mientras intentaba borrar el juego una vez más, su móvil sonó con un mensaje que lo dejó pálido. No puedes escapar. El último nivel está cerca. No había remitente ni explicación. Intentamos buscar ayuda, pero la policía se mostró indiferente. Les parecía una broma o un virus informático más. Incluso en la Deep Web, otros usuarios comentaban que muchos que intentaban ese juego simplemente desaparecían sin dejar rastro. Las desapariciones se multiplicaron. No solo jugadores desconocidos, sino amigos de Sergio que habían mostrado curiosidad por el juego. Uno de ellos, Marco, desapareció sin avisar. Su último mensaje fue un vídeo distorsionado donde aparecía su avatar en el juego, rodeado por figuras que parecían querer atraparlo. Luego, silencio absoluto. Laura, una amiga común, fue la siguiente. Me llamó desesperada una noche, entre lágrimas, suplicando que no jugara. Decía que la ciudad virtual se había colado en sus sueños, que escuchaba susurros incluso cuando el móvil estaba apagado. Y luego se cortó la llamada. Nunca más supimos de ella. Mientras tanto, el juego empezó a volverse cada vez más real. Recibía mensajes en el móvil que solo podían venir del juego. Instrucciones, amenazas veladas, advertencias. A veces encontraba notas escritas a mano en mi casa, con frases como: la frontera entre el juego y la realidad es solo un nivel. Sentía que alguien me vigilaba constantemente. Miraba por la ventana y veía sombras que desaparecían al instante. Los sonidos nocturnos se intensificaron. Pasos, susurros, golpes apagados en las paredes. Una noche, mientras jugaba solo, mi avatar entró en una casa que no habíamos visto antes, dentro del juego. Era idéntica a mi propia vivienda. Al entrar, encontré un objeto familiar. Una foto mía y de Sergio, con una anotación en el reverso que decía: no estás solo, pero ellos ya te buscan. El miedo me consumió, pero no pude dejar de jugar. La situación llegó a un punto crítico cuando una mañana abrí el correo electrónico y encontré un archivo adjunto sin remitente. Un vídeo grabado desde la cámara de seguridad de la calle donde vivo. En él, una figura oscura se acercaba a mi casa, desapareciendo justo cuando la cámara intentaba enfocar. Fue entonces cuando comprendí que el juego había cruzado una línea invisible. No era solo un programa, era una puerta a algo que había encontrado la manera de infiltrarse en nuestras vidas. Sergio desapareció hace 2 semanas. Su habitación estaba intacta, sin señales de violencia o desorden, pero su ordenador permanecía encendido con el juego abierto en un nivel al que jamás habíamos llegado. En el chat del juego dejó un último mensaje. Si alguien encuentra esto, no juegue. No es un juego, es una trampa. Desde entonces, solo quedan recuerdos borrosos y la certeza de que él ya no está aquí. A veces pienso que el juego se lo llevó para siempre. Yo sigo atrapado, al borde de perder la cordura. No puedo parar de jugar. Cada partida consume una parte de mí, como si el juego alimentara algo oscuro dentro de mi alma. Siento que una presencia crece a mi alrededor, acechándome, esperando el momento para cerrar el círculo. No sé cuánto tiempo más aguantaré. Lo único que sé es que, si alguna vez recibes un enlace que te prometa un juego especial, diferente, que parece saber demasiado de ti, no lo abras. Porque cuando el juego te encuentra, no hay vuelta atrás. Nunca pensé que un simple clic podría cambiar mi vida para siempre. Esto es algo mucho peor que lo más terrible que te puedes imaginar. Porque es real. Porque me pasó a mí. Y podría pasarte a ti. Todo empezó hace unos meses. Una de esas noches eternas, con la cabeza saturada, la ansiedad comiéndome por dentro
y el silencio de mi piso convirtiéndose en algo hostil. Hacía tiempo que no dormía bien. La rutina, la soledad, las redes sociales, todo me aburría, todo me parecía igual. Fue entonces cuando, casi por inercia, volví a meterme en la Deep Web. Había estado otras veces, nunca buscando cosas ilegales ni nada extremo. Solo me atraía esa sensación de estar entrando en un mundo prohibido, donde las reglas no existen. Me gustaba leer foros, explorar tiendas raras, seguir enlaces oscuros. Un hábito, uno peligroso. Esa noche encontré un hilo en un foro viejo que parecía abandonado. El título era simple: Tienda del coleccionista, solo para los que se atreven. Lo abrí. Dentro había un enlace y una advertencia en mayúsculas: no comprar si no sabes lo que buscas. Puro marketing, pensé. Un intento cutre de hacerse los misteriosos. Pero entré. La tienda era básica. Fondo negro, texto gris. Nada de imágenes. Solo descripciones breves de objetos a la venta. Fragmento de espejo de habitación sellada. Grabadora con cinta no identificada. Colgante de plata del último custodio. Ese último me llamó la atención. Por el nombre, por lo que implicaba. Decía que había pertenecido a un coleccionista desaparecido en los años 90, cuya casa fue hallada intacta, como si hubiese salido 5 minutos antes. Pero nunca volvió. El colgante fue lo único que no se incluyó en la investigación oficial. Precio: 0.002 Bitcoin. Nada. La compra fue sencilla, sin formularios. Solo ponías una dirección física y pagabas. Y lo hice, sin pensar. 3 días después, recibí un paquete. Pequeño, sin remitente. Envueltos en papel marrón ajado, como sacado de otro tiempo, estaban el colgante. Y una nota escrita a mano: no lo pierdas, lo que buscas ya ha empezado. Me reí. Pensé que era parte del ambiente que querían crear. Me puse el colgante, una pieza fría de plata, con un símbolo grabado que no logré identificar. Parecía una mezcla entre una llave y un ojo cerrado. Esa noche fue la primera sin dormir. No porque pasara algo sobrenatural, sino porque me sentía observado. Una incomodidad física, constante, como si alguien estuviese justo detrás de mí mientras estaba tumbado boca arriba, mirándome, esperando. Encendía la luz. Nada. Cerraba los ojos. Otra vez la misma sensación. Al día siguiente, algo cambió. Cuando salí de casa, me pareció ver a alguien parado al otro lado de la calle. No tenía rasgos claros, solo una figura con capucha, que se giró al verme y desapareció entre los coches. Pensé que era paranoia, estrés, pero esa noche, al volver, encontré una nota bajo mi puerta. Ya te hemos visto. Pronto te verás tú también. No entendía nada. Revisé el piso, pero todo estaba en orden. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? Compré un colgante en la Deep Web y ahora me vigilan. Me habría ganado una receta de ansiolíticos. Durante los días siguientes, los sucesos aumentaron, pero de forma sutil. Pequeños ruidos a las 3 o 4 de la madrugada. El grifo del baño goteando, aunque estaba perfectamente cerrado. Las luces del pasillo parpadeando de vez en cuando, aunque el electricista juró que todo estaba bien. Y el colgante a veces no estaba donde lo dejaba. Una vez lo dejé en la mesa de noche y amaneció en la cocina, junto al cuchillo más grande del cajón. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue el primer mensaje. Llegó a mi móvil, sin número. Era una foto, una imagen tomada desde la acera frente a mi edificio. Mi ventana iluminada, yo visible a través del cristal, frente al ordenador. 5 minutos después, otra foto, desde el descansillo, la mirilla de mi puerta, y un texto: ¿te queda bien? Ahí me entró el pánico. No dormí esa noche, ni la siguiente. Bloqueé el móvil, tapé las ventanas, cerré la puerta con doble vuelta. Y aún así, por la mañana, el colgante había sido colocado en mi cama, encima de la almohada, y no era el mismo. Era más frío, más pesado, como si hubiera absorbido algo, como si hubiera cambiado mientras yo dormía. Intenté tirarlo a la basura, lo lancé en un contenedor en otra calle. Me fui corriendo sin mirar atrás.
A las pocas horas, el timbre sonó. Fui a la puerta. Nadie. Pero en el felpudo estaba el paquete, envuelto exactamente igual que la primera vez. Lo abrí, dentro el colgante y una nueva nota. ¿Por qué intentas deshacerte de lo que tú mismo pediste? Ahí supe que no estaba ante un simple juego de sustos. Supe que había abierto una puerta que no debía, y ya era tarde para cerrarla. Después de recibir aquella nota, comprendí que el colgante no era solo un objeto. Era un vínculo, un contrato silencioso, algo que me había marcado, aunque no entendiera aún el propósito. Me obsesioné con deshacerme de él. Lo llevé a una joyería, fingiendo que era una herencia. El tipo que lo examinó no tardó ni 5 segundos en devolvérmelo. ¿De dónde has sacado esto?, me preguntó con los ojos abiertos como platos. Internet, respondí. Se secó las manos con una servilleta y dijo algo que me puso los pelos de punta. No lo quiero aquí, devuélvelo, si puedes. Lo tiré al río, lo enterré en un parque a las afueras de la ciudad. Incluso pagué a un tipo para que lo fundiera. Me aseguró que lo había destruido. Le pagué extra por hacerlo sin hacer preguntas. 3 días después volvió a aparecer en mi escritorio, brillante, como nuevo, junto a una nueva nota. Lo que se marca no se puede borrar. No era una amenaza, era un hecho. Desde entonces, los sucesos dejaron de ser raros y se volvieron específicos, inquietantes. Una madrugada me despertó un sonido metálico, como algo arrastrándose por el suelo del pasillo. Me armé con una linterna y salí. No había nada, pero en el suelo vi huellas de pies descalzos, pequeños, como si un niño hubiera caminado por allí, a pesar de que vivo solo, en un 5º piso, con la puerta cerrada por dentro. A la mañana siguiente, revisé las cámaras de seguridad del edificio. Había una instalada en el portal. A las 2:37 de la mañana, se ve claramente cómo alguien encapuchado entra. No hay forcejeo, la puerta se abre sola. Esa persona no toca nada, no se le ve el rostro, pero al mirar a la cámara, parece saber que estoy observando. Intenté volver al foro, a la tienda, a todo, pero ya no existía rastro, como si hubiese accedido a algo diseñado para desaparecer después de usarse. Lo único que quedaba era mi paranoia y el colgante. Empecé a notar cosas aún más perturbadoras. Un día, al revisar mi correo físico, encontré un sobre, sin dirección, solo mi nombre escrito a mano, dentro una única hoja impresa. Era una conversación de WhatsApp mía, con un amigo, privada, nunca compartida. Eso significaba que alguien tenía acceso a mi móvil o a mis cuentas. Pero lo más escalofriante fue que la conversación estaba subrayada en rojo. Una frase que había escrito, sin importancia aparente. A veces me gustaría desaparecer. Me estaban observando y me estaban escuchando. Decidí mudarme, cambiar de ciudad, cambiar de móvil, de operador, de todo. Durante 2 semanas nada pasó. Silencio, paz. Empecé a pensar que había logrado escapar, que quizá aquello había terminado, hasta que una caja llegó a mi nueva dirección. Mismo envoltorio, misma letra, dentro el colgante y una nueva nota. La compra ha sido procesada. Ahora comienza la fase 2. Esa noche volví a sentirlo, esa presencia invisible, ese nudo en el pecho. Dormí mal. Me desperté a las 3 de la mañana con un sonido sutil, el timbre. No me moví. Me quedé quieto en la cama, con el corazón acelerado. Segundos después, el timbre volvió a sonar. 1 vez, 2, 3. Me armé de valor, agarré un cuchillo y caminé hasta la puerta. Miré por la mirilla. Nadie. Pero cuando me giré hacia el salón, la televisión estaba encendida. Pantalla en blanco y negro, parpadeante, estática. Y en medio de esa estática, una silueta, difusa, mirando fijamente, con la boca moviéndose, como si me hablara sin voz. Desconecté la tele de la pared, salí corriendo del piso y pasé la noche en un hotel, sin decirle a nadie. Al día siguiente volví y encontré una hoja en el suelo de mi salón, impresa. Un mensaje simple, en mayúsculas.
No puedes huir de lo que elegiste. Desde entonces, los mensajes no eran advertencias, eran instrucciones. Esta noche, conéctate a las 3 de la mañana. Abre la puerta cuando llamen. No te resistas. No obedecí, pero algo cambió. Empecé a notar cosas más personales. Una vez volviendo del supermercado, encontré todas mis fotografías boca abajo. Todas. Desde las del móvil hasta las físicas. Las de la familia, los amigos, incluso las de mi infancia. Como si alguien hubiera entrado y me hubiese dejado un mensaje claro. Ya no perteneces a esta vida. Volví a revisar la caja original. Busqué más pistas, rasgué el papel, la desarmé por completo. Dentro de una doble pared encontré algo que nunca vi antes. Una foto. De mí. Pero no era actual. Era una imagen mía, durmiendo desde el ángulo de mi propia habitación. Supe entonces que ya no era paranoia. Era vigilancia, intrusión, un proceso del que ya era parte. Y lo más aterrador es esto. Nunca me pidieron más dinero. Nunca hubo chantaje, ni extorsión. No querían venderme algo más. Querían verme caer. Querían observar cómo mi vida se desmoronaba lentamente. Cómo pasaba de ser un tipo normal a convertirme en un susurro, un desaparecido más, un caso sin resolver, una estadística. Quizá ese era el propósito del colgante. No atraer espíritus ni maldiciones, sino a ellos, a esa red de gente que habita las capas más profundas de la Deep Web. No hackers, no criminales. Algo peor, observadores, personas reales, que disfrutan viendo cómo te destruyes poco a poco, que no buscan tu dinero, solo tu miedo. Y tú que estás escuchando esto, quizá tengas curiosidad, quizá estés a punto de entrar en la Deep Web para ver qué hay. Quizá encuentres esa tienda y te sientas tentado a comprar algo, por diversión, como yo. Pero recuerda esto, no todo lo que compras se paga con dinero. Nunca pensé que apostar a un caballo pudiera costarte más que dinero. Todo empezó por culpa de Tony. Siempre era Tony, el típico tío que conocía a alguien para conseguir algo que nadie más tenía. El que siempre iba un paso más allá, como si el mundo no le ofreciera suficiente adrenalina. Y yo era el que siempre le seguía. Durante años lo mío fue apostar. Al principio eran tonterías. Porros a que el Madrid palmaba, monedas en tragaperras, luego fútbol online, después póker, y cuando lo perdí casi todo, pasé a los eventos alternativos. Y créeme, cuando crees que has visto todo, la Deep Web te enseña otra cara del infierno. Esa noche me encontraba en casa de Tony, un piso en Vallecas que olía a humedad, tabaco rancio y desesperanza. Estaba frente a su portátil, sudando como un cerdo y hablando bajito, como si lo que decía pudiera ser escuchado por algo o alguien del otro lado del monitor. «Escucha esto», me dijo, girando la pantalla hacia mí. «Se llama el Hipódromo de la Noche. Está en la Deep Web. Solo se accede con invitación. Aquí no juegan con datos, ni simuladores. Son carreras reales, caballos reales, apuestas reales, dinero real». «¿Hipódromos ilegales?», pregunté arqueando una ceja. «Ya hay apuestas de carreras online en 1000 webs». Tony se acercó más, con una sonrisa torcida. «Esto no es como las otras. Aquí, los caballos pueden morir, y a veces los apostadores también». El acceso fue inquietante. Usamos Tor. Tony me dio una cadena de acceso, como una dirección oculta. Me pidió que desconectara mi móvil, que cerrara las persianas y que no dijera ni una palabra si alguien preguntaba por esto. Ya entonces debía haberme largado, pero no lo hice. La web tenía un diseño crudo, fondo negro, texto rojo y una música de fondo que parecía sacada de una cinta maldita. Bienvenido al Hipódromo de la Noche. No había logos, no había fotos, solo una cuenta regresiva y un chat lateral lleno de usuarios con nicks bizarros. Sombra en la arena, Destripador 89, Caballo Muerto 123. Todos hablando en clave, comentando probabilidades,
haciendo chistes sobre mutilaciones. No supe si era roleo o algo más oscuro. La carrera comenzó a las 3:33 de la mañana. Las cámaras mostraban una pista al aire libre, fangosa, apenas iluminada. Todo parecía sacado de una película de guerra. Había público, o al menos sombras humanas. Algunos llevaban máscaras, otros capuchas. Nadie hablaba, solo miraban. Los caballos eran distintos. Algunos parecían enfermos, otros tenían cicatrices. Uno iba vendado de una pata. Pero lo más impactante era la brutalidad del evento. Los jinetes no usaban uniforme de competición, sino monos oscuros, casi militares. Aposté. Poco. Apenas 0.05 BTC. Por probar. Mi caballo se llamaba Necro 7. Perdió. Por mucho. Tony rió. Tranquilo, la primera siempre se pierde. Es parte del juego. En la segunda carrera, aposté el doble. Perdí otra vez. Pero no me importó. La atmósfera era adictiva. Como si lo que importara no fuera ganar o perder, sino estar allí, ser parte de eso. Como si el riesgo te hiciera sentir más vivo. Pero fue en la tercera cuando gané. El caballo se llamaba Colmillo de Humo. Y era un completo tapado. Nadie apostaba por él. La cuota era 11. Corrió como un demonio y ganó por varios cuerpos. La pantalla mostró más 2.000 euros en BTC transferidos a tu cuenta. Tony chilló. Yo también. Sentí cómo el subidón me recorría el cuerpo como una descarga eléctrica. Un chute de poder. Una droga distinta a cualquier otra. Esa noche no dormimos. Las carreras eran cada noche, siempre a la misma hora, 3:33 de la mañana. Los nicks empezaban a ser familiares. El chat tenía vida propia. Incluso había foros internos. Algunos usuarios hablaban de estrategias. Otros intercambiaban teorías sobre dónde se celebraban las carreras. Pueden ser en Rumanía, en Ucrania, decía uno. No, están más cerca de lo que creemos, respondía otro. Algunos sonidos de fondo son españoles. Empezamos a obsesionarnos. Rubén fue el siguiente en unirse. Un tipo callado, pero listo, enganchado al póker, y cuando escuchó sobre esto, vendió su colección de relojes para entrar. Álvaro vino después, más radical. Vendió su coche y metió todo en una carrera de un caballo llamado Hierro Ciego. Ganó una cuota de 18. Se llevó casi 30.000 en cripto. Esa noche lloró. No de alegría, sino de miedo. Decía que no podía dejar de mirar las cámaras, que sentía que alguien le observaba desde dentro de la pantalla. Y entonces supimos que había reglas. Números oficiales, no escritas, pero inquebrantables. 1. No podías apostar menos de 0.01 BTC. 2. No podías retirar más de 2 veces por semana. 3. Si un caballo moría, los que apostaron por él pagaban el doble. Al principio creíamos que era una medida para equilibrar riesgos, hasta que lo vimos. Un caballo, el ojo de acero, colapsó a mitad de la pista. Espuma en la boca, temblores. Intentó levantarse, pero no pudo. Un hombre con chaqueta de cuero entró con una escopeta. Disparo. En directo. Ninguna edición. Ninguna censura. El chat se volvió loco. Unos rieron, otros insultaron, y algunos solo escribieron la palabra tributo. Rubén se levantó del sofá, pálido. Esto es otra cosa, tío. Esto no son apuestas. Esto es un puto culto. Pero ya estábamos dentro, demasiado dentro. La interfaz del sitio cambió. Empezaron a llegar mensajes privados automáticos. Tu nivel de confianza ha aumentado. Acceso a sala privada concedido. Allí las cuotas eran aún más altas, pero también las consecuencias. Había carreras con obstáculos, donde los caballos tenían que esquivar objetos punzantes, o correr sobre grava mojada, o incluso correr por un túnel con luces estroboscópicas. Una especie de tormento diseñado para entretener a monstruos. Tony empezó a obsesionarse con un caballo nuevo. Asfalto negro. Cuota. 34. Nadie apostaba por él, pero Tony decía que lo había visto entrenar, que en el foro privado había imágenes filtradas, que era una bestia. Apostó todo. Lo suyo. Lo de su novia.
lo que tenía en una cuenta conjunta. Y esa noche, Asfalto Negro ganó, contra todo pronóstico, con una velocidad que parecía inhumana. Pero Tony no volvió, ni al grupo, ni al piso, ni al WhatsApp. Pensamos que se habría ido de fiesta, que habría cambiado de vida, hasta que, 3 noches después, me llegó un mensaje desde su cuenta del foro. Solo decía, no cobres, no retires, no preguntes. Y entonces entendí algo. El hipódromo no era solo un lugar de apuestas, era una puerta. Una vez la cruzas, ya no decides si quieres salir. Después del mensaje de Tony, ese no cobres, no retires, no preguntes, las cosas dejaron de tener sentido. Intenté contactar con él por todos los medios. Nada. WhatsApp sin doble check. Instagram cerrado. Su novia no sabía nada, o decía que no. Rubén decía que Tony se había ido con la pasta. Álvaro, en cambio, estaba convencido de lo contrario. Ese mensaje no era suyo, decía mirando la pantalla con la mandíbula apretada. Tony nunca escribía, no preguntes. Él preguntaba siempre, ¿entonces qué? ¿Se lo han cargado? Le solté, medio en broma. Pero Álvaro no sonrió. Solo me miró, fijamente, y dijo, creo que alguien más está usando su cuenta. A las pocas noches, el perfil de Tony volvió a aparecer en el chat del hipódromo, pero no hablaba como antes. Ya no compartía información. Solo escribía cosas crípticas, como, el jinete sin rostro observa. La sangre paga la cuota. Apostar es pertenecer. Intenté hablarle por privado. Nada. Me bloqueó. Y entonces lo vi. Su avatar había cambiado. Antes tenía una foto pixelada de un caballo con casco romano. Ahora era una silueta oscura con un símbolo extraño en el pecho. Una especie de espiral roja. Otros usuarios empezaron a adoptar el mismo avatar. Fue Rubén quien encontró un hilo en un foro oculto. Un lugar llamado Los Sobrantes del Hipódromo, lleno de exapostadores intentando advertir a los nuevos. En él, alguien explicaba, cuando ganas demasiado o haces demasiadas preguntas, te ponen en la lista. Si aceptas, te conviertes en uno de ellos. Si no, te borran. La paranoia crecía. Las carreras se volvieron más grotescas. Un día vimos cómo soltaron a los caballos dentro de una fábrica abandonada, con bidones en llamas a los lados. En otra, los jinetes llevaban máscaras de gas y los caballos tropezaban con cuerpos falsos. O eso creíamos que eran. Álvaro dejó de hablar por un tiempo. Decía que no podía dormir, que tenía pesadillas en las que galopaba sobre un caballo con la cara de Tony, mientras una multitud sin rostro aplaudía desde las sombras. Una noche me llamó llorando. Jack, escucho cascos. Cuando cierro los ojos, los escucho. Dentro de mi cabeza, le dije que parara, que cerrara sesión, que formateara todo, que nos olvidáramos de esa mierda. Me prometió que lo haría. A la noche siguiente recibí un correo. Sin asunto, sin firma, solo un enlace. Lo abrí. Era una retransmisión en directo. Una pista nueva, desconocida. Un caballo solo, sin nombre visible. Un jinete encapuchado. Y algo, o alguien, en el suelo. Cuando el caballo pasó por encima, la cámara se acercó. Era Álvaro, atado, amordazado, y aún moviéndose. Cerré el portátil de golpe. Vomité en el fregadero. Nunca hablé de eso con nadie. Días después, Rubén intentó hacer lo mismo que Tony. Retirar todo. Desaparecer. Me lo dijo por Telegram. Voy a reiniciar. Eliminar todo. Esta noche me largo a Lisboa. Te aviso cuando cruce frontera. Nunca me avisó. En las noticias salió una nota pequeña. Apenas 2 líneas. Cadáver no identificado encontrado en un contenedor detrás del hipódromo de Madrid. Hombre de unos 30, sin lengua, sin huellas. Me congelé. No era solo un juego, no era una estafa. Era una estructura, una red, un culto. Y yo seguía dentro. A los pocos días recibí una notificación distinta. Una alerta privada sin opción de cerrar. Has sido seleccionado para la carrera de sangre. Premio X100.
Participación obligatoria. Comienza en 23 horas. Intenté cerrar sesión. Me expulsó. Intenté cambiar la clave. Me decía usuario bloqueado. Me sentía como una presa marcada. Esa noche no dormí, ni la siguiente. Cuando se cumplió el tiempo, la web se abrió sola, como si me estuviera esperando. La transmisión no era como las anteriores. La pista estaba vacía, oscura, silenciosa. Y luego apareció un caballo solo, sin jinete, caminando lentamente hacia la cámara, con un ojo arrancado y algo grabado en su lomo. Mi nombre, Jack. La cámara giró y lo vi, una jaula. Dentro un hombre, desnudo, atado, ensangrentado. Era yo, o alguien que parecía yo. La imagen era borrosa, temblorosa, pero la cara era la mía. Mismo tatuaje en el brazo, mismo lunar en el cuello. Intenté cerrar el portátil, bloquearlo, apagarlo. No respondía, solo seguía. Y en el chat, decenas de usuarios repetían: el jinete ha sido elegido. El ciclo se cierra. Jack paga su cuota. Desde entonces no me siento solo. Hay noches en que escucho cascos, en mi pasillo, en el salón. Nunca enciendo las luces. No quiero ver lo que hay. La web ya no se puede cerrar. Siempre está abierta en alguna pestaña, como un virus, como una maldición. Y cada noche, a las 3:33, se actualiza. Una nueva carrera, una nueva víctima, y a veces, una nueva silueta entre el público. Hace 2 días, vi un avatar nuevo en el chat, llamado Jack Retornado. No era yo. Estoy dejando esto por escrito por si mañana ya no estoy. Por si alguien encuentra mi ordenador, mi wallet, mi nombre en una noticia. El hipódromo de la noche existe. No está en un lugar físico. Está en lo que te queda cuando ya no puedes salir, en lo que ves cuando cierras los ojos. Y tú, que estás escuchando esto ahora, ya sabes de su existencia. Eso significa que la invitación ya está en camino. ¿Quieres apostar? Esto es todo por hoy, amigos. Y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.